Buenas noches, respetados estudiantes del curso de Antropología Económica. Les habla Germán Fernando Mena Ricaurte. Soy el director del curso Antropología Económica. Hoy, 8 de octubre a las 7 p.m., iniciamos nuestra segunda web conference, que vamos a abordar todo lo que tiene que ver con la praxis de la antropología económica. Es un tema muy interesante y muy amigable en la cual los estudiantes pueden desarrollar muchas de sus habilidades. Hipólito, buenas noches, me hacías falta hoy. Hipólito es un estudiante muy adelantado, muy participativo y trabaja muy bien en los foros. Bueno, compañeros, voy a iniciar. Nuevamente saludo para Carlos David Mora Lozano, para Lina Marcela Luna Luna, para Ronald, Steven Narváez Castañeda, para Karen, también ingresó Michael, para Hipólito, para todos ustedes un fraternal saludo y espero que la charla de hoy sirva para el desarrollo de sus tareas. Voy a comenzar por compartir la pantalla. Bueno, eh, como hablábamos en el tema de hoy, pues vamos a hablar de la praxis de la antropología económica. Yo me encuentro asignado a CACEN. Estoy ubicado en la zona centro Bogotá, Cundinamarca, y trabajo en la sede José Acevedo y Gómez. Mi nombre es Germán Fernando Mina Ricaurte, soy el director del curso. La fecha de la reunión del día de hoy es 8 de octubre del 2024. En este contexto, vamos a mirar un poco cuáles son los temas que aspiramos a trabajar en el día de hoy. Básicamente, pues vamos a hablar de qué es la praxis. Todos tenemos una aproximación al concepto y eso pues nos va a ayudar mucho para poderlo comprender. Cuando hablamos de la praxis, perdón, cuando hablamos de la praxis, eh, es lo que tiene que ver con una práctica, cómo se aterriza todo un modelo teórico a una realidad o a un contexto determinado. Eh, en, en un momento es válido que el economista contemporáneo tenga muchas percepciones, sepa o sea capaz de identificar todo ese contexto que manejamos hoy en la economía moderna. Entonces, en la charla de hoy iniciaremos con una breve descripción. Nuevamente recabaré cuál es la pretensión de este curso. Luego hablaremos de los contenidos. Ya pues nuevamente recabaremos en el tema de las intenciones formativas para ver cómo se articulan con las competencias. Posteriormente hablaremos de las actividades en forma general y por último haremos una retroalimentación que se hará dentro del campus virtual del curso. ¿Cómo se hará? Ya sé que la gran mayoría de ustedes ya recibieron parte de las valoraciones. De pronto pueden haber algún tipo de inquietud a los cuales pues indudablemente estaré atento para resolverlas. La descripción del curso pues básicamente está dentro del campo profesional. El nombre es Antropología Económica y el código del curso es 105011. Pero allí lo más importante de tener en cuenta es que este curso es eminentemente teórico y una característica es que el curso es habilitable. Contamos con 3 créditos, o sea que van a haber como van a haber 3 unidades y contaremos con diferentes momentos de evaluación. Eh, Ahorita estamos en una fase que es colaborativa. Aquí pues me voy a detener un momento porque he sentido que
hemos tenido una complicación en el tema del trabajo colaborativo. Cuando hablamos de trabajo colaborativo, generalmente las personas tratan de hacer un aporte y muchas veces piensan que ya es suficiente y no vuelven a aportar. Generalmente, cuando hay un relator o cuando hay una persona que se encargue de consolidar el documento, el que lo consolida lo que hace es que agrega los aportes de todos y lo manda. Ese trabajo, indudablemente, es un trabajo agregativo que es válido y tiene su importancia, pero no es la intencionalidad del trabajo colaborativo como lo percibimos acá en la UNAD. ¿Cómo se percibe aquí en la UNAD? Ustedes tienen presentes de que hay un foro que llama Foro de Trabajo Colaborativo. En ese foro, la pretensión es que los estudiantes trabajen e interactúen de una manera libre con la supervisión u orientación del docente. Muchas veces ustedes hacen preguntas dentro de ese foro, pero ese foro no ha sido diseñado para eso. Si ustedes miran dentro del curso, hay un espacio que se llama, que es un espacio de un correo interno del curso. Ese espacio del correo es el sitio ideal para que ustedes hagan sus inquietudes. Me pregunten, por ejemplo, Germán, qué es antropología? O Germán, ¿qué es el CULA? ¿Qué es el POTLAS? Amplíeme un poco más los conceptos. Pero ese es el espacio, no en el foro. El foro es para qué? Para que ustedes interactúen de manera libre. ¿Por qué se genera esta dificultad en los estudiantes? Porque ustedes de pronto entre el desarrollo de sus cursos anteriormente, los profesores dicen, no, pongan su aporte y ya. Y tienen a muchos profesores que en un momento determinado comienzan a intervenir en el foro. Yo, pues viendo la intencionalidad de ustedes, he venido haciendo algunos aportes. Ustedes han visto que yo no los molesto tanto. Yo prefiero dejarlos trabajar. Yo prefiero dejarlos que ustedes crezcan con el conocimiento. Si yo me pongo a intervenir y deseo que ustedes escriban lo que yo pienso, pues no estoy haciendo constructivismo cognitivo. Acuérdense en que la universidad se regenta dentro de una escuela del constructivismo. Los constructivistas somos aquellas personas que nos soportamos en los conocimientos previos que tienen los estudiantes para que ellos mismos puedan desarrollar nuevos conocimientos, nuevos aportes. Entonces, ¿a qué es lo que los voy a invitar? Lo que los voy a invitar es que a ustedes en el trabajo colaborativo que estamos desarrollando ahorita, eh, interactúen, pues, reflexionen sobre los aportes del compañero. Si un compañero hace un aporte y yo lo puedo enriquecer, yo puedo decirle, miren, Carlos David, yo creo que la propuesta suya es interesante en la medida que la podemos desarrollar de esta manera. Alguien puede decir, mira, Germán, frente a lo que tú aportas, considero que no es viable en el largo plazo, es mejor que lo implementemos en el corto plazo. Y en ese momento, cuando comienzan las interacciones dentro dentro del foro de los estudiantes, es como si estuviéramos en un aula física. Es donde comenzamos, interactuamos, aportamos, hacemos ejercicios de análisis, reflexión, comprensión, síntesis, seducción, todos esos temas que utilizamos en el aula presencial. Por eso les voy a pedir muy especialmente a los que están hoy y a los que escuchen esta grabación, es que el trabajo colaborativo en el foro colaborativo es mucho más que el simple ejercicio de colocar aportes en el foro. ¿Por qué ocurre esto? He observado que muchos estudiantes, cuando tratan de presentar un documento, digamos, en la fase que acabamos de evacuar,
pues no logran consolidar bien los conceptos. Entonces, yo sí quisiera que un poquito más de esfuerzo en la maduración de estos términos. Evidentemente, esta es la unidad 2, la corresponde al momento de evaluación intermedio. Ya esta actividad es muy importante porque tiene un total de 125 puntos y el producto del trabajo colaborativo se debe entregar por el espacio de seguimiento y evaluación. Allí también les voy a pedir un favor. Hay grupos que no he podido entender sus dinámicas de operación. Debe ser por desconfianza natural que tenemos el uno del otro o que el otro no haga lo que tenemos que hacer. Y hay grupos, hubo un grupo que los 5 estudiantes me mandaron 5 trabajos y era el mismo trabajo. Hubo otro grupo que me mandaron 4 trabajos, todos los trabajos eran diferentes. Entonces uno dice, miren, estos no trabajaron colaborativamente, estos sí trabajaron colaborativamente, pero no entendieron la instrucción. ¿Cuál es la instrucción que he dado yo en el foro? La instrucción que voy a colocarla nuevamente mañana es que, por favor, eh, esto, eh, este trabajo lo mande un solo estudiante. No, sí, que deleguen a un estudiante, a un compilador. Dicen, por ejemplo, delegamos a Germán y Germán manda el trabajo. Generalmente cuando uno manda el trabajo, saca copia y le manda a los compañeros para que todo el mundo esté tranquilo. Eso ustedes dirán, pero Germán, ¿qué le preocupa abrir un trabajo? Dos, tres, cuatro. Pues sí, se me genera una complejidad porque en este curso tengo una gran cantidad de estudiantes. Entonces, cuando comienzo a hacer toda esa tarea de revisar texto por texto, pues comienzo a perder tiempo. Entonces les pido una especial colaboración en ese contexto. Bueno, las competencias que vamos a desarrollar básicamente tiene que ver con que identifica las capacidades, las fortalezas, los recursos y posibilidades de su grupo social, tanto en términos materiales como culturales, con respecto a su participación en la economía local y regional. ¿Qué pasa? En la antropología nosotros nos preciamos de desarrollar ese elemento que tenemos todos los seres humanos, que es la percepción, percibir el mundo, entender el mundo. Eso es muy interesante. Evidentemente, percibir el mundo como se percibía, perdón, en las Islas Trovián a principios de los 1900, es muy difícil, pero sí podemos percibir cómo las culturas se van desarrollando de una manera diferente. Y eso es lo que estamos llamando a observar. Esta actividad lo que llama es eso, a que ustedes comiencen a ver un poco más de las simples fórmulas numéricas, de las ecuaciones de regresión, de las derivadas, de las áreas de baja o de la curva. Eso es importante en la medida que veamos solamente modelos económicos, pero el economista hoy en día va mucho más que eso. Y muchos de los problemas que se tienen hoy en día es que los eh, graficadores de economía y los diseñadores de modelos y políticas económicas muchas veces se apartan del contexto en el cual se desarrolla una sociedad. Por lo tanto, es lo que estamos invitando y lo que vamos a tratar de desarrollar en este curso, es que afuera de las lecturas que hagan, que evidentemente son muy rígidas, los estamos invitando a observar una realidad un poco más allá de lo que tenemos actualmente. Las temáticas a desarrollar está la praxis de la antropología económica, las nociones de la reciprocidad. Al día de hoy ya ustedes tienen un concepto de qué son las economías del don.
También vamos a hablar de la solidaridad y del intercambio ligadas a las relaciones sociales. Miren, ustedes ven muchas materias, digamos, emprendimiento solidario. Y a ustedes le dice, bueno, un emprendimiento solidario es la creación de una cooperativa. Y eso es cierto, pero muchas veces esos intereses de los miembros de la cooperativa, solamente el servicio es para esas personas, no para toda la comunidad en general. Entonces, donde hay muchas cosas de que nuestra regulación solidaria, el Estado colombiano, hace que no sea tan solidario como lo que quiere un modelo de solidaridad social como los que se han desarrollado en otras partes del globo. Sin embargo, no vamos a descuidar ese concepto y vamos a seguirlo puliendo y vamos a seguir entrando un poco más en él. Entonces voy a retomar algo que ya habíamos hablado. Básicamente, ¿qué es lo que hemos hecho aproximadamente desde cuando iniciamos nuestras charlas? Básicamente, la antropología económica se va a centrar en el análisis. El análisis básicamente teórico y comparado de diferentes sistemas económicos. Pero estos sistemas económicos deben de tener una característica, que sean reales y que sean posibles. Por lo tanto, como les hablaba en la primera web conference, la antropología económica es un complemento de la economía política. ¿Por qué? Porque la economía política plantea unos modelos que son teóricos, pero que en la realidad, en esta realidad que vivimos actualmente, no son posibles. Por lo tanto, para el desarrollo de la economía se necesita la antropología económica. También les voy a pedir un favor a los estudiantes que me acompañan en el día de hoy, que si llegan a tener alguna inquietud, por favor me levantan la mano y con el mayor de los gustos todos tienen micrófono, todos lo pueden activar desde su sitio o su estación de lectura o sitio donde se encuentren. Bueno, vamos a mirar algo que tiene que ver con las leyes sociales. La vida social de todos los seres está sometida a ciertas leyes. Estas deben manifestarse en la práctica. Voy a hablarles algo muy general. Nosotros somos un Estado-nación. Colombia es un Estado-nación. Este Estado-nación está regido por unas leyes que están enmarcadas dentro de un documento muy importante, que es la Constitución Política de Colombia. En la Constitución Política de Colombia se expresan los criterios generales que permiten la relación entre los particulares, la relación entre empresas y particulares, relaciones entre empresas particulares, relaciones entre el Estado y los particulares y relaciones entre los diferentes órganos y organizaciones que el Estado-Nación contiene. Llámese magistrados, jueces, órganos de represión como son las organizaciones militares, tenemos organizaciones reguladoras de la moneda, como es el caso del Banco de la República, tenemos organizaciones para la educación superior y educación pregrado, la educación en la infancia, todo está regulado y todo está establecido en la Constitución. Pero ¿qué tenemos en nuestra Constitución? Es el marco legal donde se desarrollan las leyes. Por ejemplo, la ley de la educación sale con base en un soporte constitucional. La ley del control interno en las organizaciones públicas salen a partir del artículo 106 de la Constitución Nacional, que dice que todas las entidades públicas deberán tener un órgano de control interno. Y asimismo, entonces vemos que la vida social, todo lo que hacemos,
está enmarcado dentro de las leyes. Y cuando nos salimos de esas leyes, pues somos reconvenidos, muchas veces se nos llama la atención y cuando la falta grave, pues se requiere en ciertos momentos la intervención de la autoridad. ¿Esto por qué lo hacemos? Para que la comprendamos que en las organizaciones es importante tener muy, muy, muy claro cómo estamos funcionando dentro de nuestra sociedad, que si nos salimos de esos marcos, pues vamos a tener problemas. Igual pasa con los negocios, igual pasa con las empresas. Por lo tanto, ellas se manifiestan a través de reajustes sucesivos que una sociedad impone sobre sus propias reglas de funcionamiento cuando la situación, los hechos lo exigen. Tenemos hoy en día un comportamiento antropológico súper interesante en Colombia. Perdón, se fue la imagen. Tenemos un comportamiento muy interesante en nuestro país, que es que hay unas intenciones de reforma en muchos sectores. Hemos visto reformas en la educación, hemos visto de propuestas de reforma en la salud, hemos visto propuestas de reforma en el aparato eh, económico de de nuestro país. ¿Eso qué infiere? Eso nos permite inferir que la sociedad evoluciona y la sociedad evoluciona en múltiples dimensiones, en múltiples aristas. Por ejemplo, la salud. Yo me acuerdo por allá en el año 1991, cuando se inician muchos de estos elementos de cambios de la salud, va a aparecer un modelo de privatización de la salud. Entonces era cuando antes existía una empresa que llamaba el Instituto de Seguros Sociales y se transformó a las famosas EPS. Ahorita parece que las EPS no han sido muy funcionales. La gente tiene muchas, muchas quejas sobre su operatividad y funcionamiento y la intencionalidad de la norma del 91 pues ha perdido en cierto momento su validez y eso ha conllevado a que tenga el Estado que comenzar a repensar nuevos modelos y nuevas estrategias para ello. También hemos visto un caso muy interesante que tiene que ver con la educación superior. Hemos visto que con el paso de los años, la educación superior ha venido cambiando en gran parte de esa educación presencial que en la cual tenían que ir a una universidad física. Hoy en día, pues, hay muchas universidades que han adoptado nuestro modelo de educación virtual y a distancia y están también colaborando a que todas las personas puedan prepararse en niveles de educación superior y por lo tanto puedan tener las mismas opciones de participar en el mercado y de tener éxito en sus vidas. Por lo tanto, todo esto va haciendo la situación que va cambiando. Y así en múltiples contextos vemos que las dinámicas se mueven. Recientemente alguien veía lo del paro camionero. Esas dinámicas se mueven porque la sociedad quiere que se le impongan sus propias reglas, pero que éstas se ajusten a sus necesidades. Y ahí vienen unos fenómenos antropológicos muy importantes con unos impactos económicos muy válidos. Por lo tanto, gracias a estos ajustes que se encargan de modificar la relación de las reglas y los hechos, una sociedad se somete a sus propias leyes sin tener de ellas necesariamente una conciencia teórica por entero explícita o adecuada. ¿Esto qué hace referencia? Pues básicamente que tenemos un marco legal que muchas veces no los compartimos.
Por ejemplo, cuando sean economistas, algunos tendrán la oportunidad de trabajar en zonas francas y muchas veces uno lo entiende, que un producto dentro de la zona franca tenga un costo y por el solo hecho de cruzar una barrera, o sea, eh, un retén, un peaje o una reja, ya ese producto se nacionaliza y tenga un costo 4 o 5 veces de su valor. Pero si este mismo producto sale hacia un aeropuerto y se exporta, se vende al mismo valor con que salió de la zona franca. Son cosas que comprendemos, que entendemos a través de la normatividad de las zonas francas, pero que de una manera teórica dice, bueno, este es un modelo eh, muy parecido al Plan Vallejo, sin ser el Plan Vallejo. Entonces vemos cómo se pueden presentar dentro de toda esta relación de leyes sociales muchos elementos que son súper interesantes y que hay que analizarlos a la luz del desarrollo económico. Por eso es que es importante tener claro el concepto de este contexto. El consumo en una sociedad. Estamos tratando de mirar los elementos, objetos que tienen que ver con el componente social. Entonces, con el proceso de consumo acaba la descripción de los componentes formales de todo sistema económico posible. ¿Qué quiere decir esto básicamente? Que hay unos elementos que el consumo es una realidad y que ellos son unos elementos que están ahí. Cuando hablamos, acá no estamos en este momento hablando de la necesidad, hablamos del consumo. Por lo tanto, es un elemento importante dentro del sistema económico. Este modelo proporciona líneas directrices de una problemática del análisis económico. Es decir, una cadena de preguntas que deben orientar la adquisición de hechos. La primera, ¿cuáles son los procedimientos tecnológicos usados por una sociedad? Vemos que los elementos que tienen que ver en la elaboración de bienes y servicios, uno de ellos muy importante es la tecnología. Y muchas veces la tecnología en una sociedad que pueda tener diferentes fábricas con diferentes niveles tecnológicos, esos eventos ya como ustedes lo estudiaron en la microeconomía y en la introducción a la economía, vemos que la tecnología incide sobre el precio de los productos que se ofrecen. A mayor tecnología, los costos disminuyen y mayores volúmenes de producción. Por lo tanto, eso es un aspecto que afecta a la sociedad. Otro elemento que hay que mirar es cuál es su eficacia, cuál es la eficacia, es cómo cumple su objeto, esa tecnología, ese proceso económico. Por lo tanto, hay otro tema que tiene que ver con las reglas de la propiedad y el uso de los factores de producción. Dentro de la constitución política, nuestra constitución beneficia y protege la propiedad privada. También habla del uso adecuado de los factores eh, y o recursos naturales que disponemos. Allí hay un tema bastante interesante que tiene un impacto antropológico muy fuerte, antropológico y económico muy fuerte. Por ejemplo, es como todo este tema de la negociación de la minería ilegal. ¿Se acuerdan que a través de la minería ilegal o ilícita o no reconocida se han generado conflictos? Hemos tenido problemas con las guerrillas, con los paramilitares, todo por apropiarse de ese factor que es un recurso natural como es el oro. Entonces, es un fenómeno
antropológico que tiene unas profundas raíces de lo económico, que es la forma como la gente de ciertos lugares del país buscan cómo solucionar su problema económico. Sin embargo, pues vemos allí la intervención de muchos actores y que hacen que esto tenga unos comportamientos muy interesantes desde lo antropológico. También aquí es importante hablar cuáles son los marcos y las formas del consumo, cómo se relaciona eso en el mercado real. ¿Por qué hablamos de esto? Lo que pasa es que nosotros llevamos tanto tiempo sumidos en el capitalismo, que para nosotros es muy fácil entregar un dinero y recibir una cosa, pero no entendemos cómo se establecen esas formas de relación. Esos marcos se han dado a través de la tradición. Uno de pequeño veía que su papá sacaba un billete y le daban un pan y le llevaba el pan para la casa, pero no entendíamos en ese momento cuáles son las formas y cuáles son los marcos de ese consumo. ¿Se acuerda que cuando hablábamos de marcos en el Kula o en el Potlatch, eso eran muy diferentes a los que vemos hoy en día en nuestra sociedad occidental? Esos ejemplos nos sirven para tener un poco más de visión de nuestra realidad. También es importante tener claro cuál es la unidad interna de esas estructuras y su relación con las demás estructuras de la vida social. Allí vemos y tomamos y aportamos que todos estos elementos antropológicos están estrechamente relacionados con el devenir social, del devenir de la sociedad. Por lo tanto, vamos a hablar ahora, ya hablamos del mercado, hablamos de cómo eh, se regula la sociedad, los parámetros que ella tiene. Ahora vamos a hablar de algo que nosotros manejamos, que es el conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? Básicamente, el conocimiento científico busca hacer conciencia teórica explícita. ¿Qué es lo que significa eso? Que el conocimiento se centra y se concreta en una serie de teorías que son enmarcadas en textos. Y cuando la logramos bajar a los textos, podemos decir que esa ciencia, conciencia teórica es explícita. Pero este conocimiento no depende solamente de una problemática teórica rigurosa. Él supone, en igual proporción, la existencia de una cierta cantidad y calidad de información sobre el devenir de las sociedades. Mira, alguien puede decir, mira, Germán, el tema de las matemáticas, allá cuando Sócrates, Aristóteles, Platón, en la antigua Grecia, dijeron que uno más uno era dos, y cuando Jenofonte hizo todo ese tema con Euclides de las fórmulas geométricas, eso no tiene que ver con la sociedad, no es exacta esa afirmación. ¿Por qué pudieron desarrollar eso? Porque ellos veían fenómenos de las relaciones sociales que les implicaban definir ciertas normas, ciertas cosas, pues para controlar las regulaciones dentro de las sociedades. Para ser un poco más preciso, cuando uno lee o revisa de vez en cuando el Estado-Nación, el Estado-Nación ideal de Platón, pues uno encuentra de que él generaba unas estructuras y que era importante que esa calidad, esa cantidad de información se fuera explícita y se plasmara en algún documento. Entonces vemos que todo el conocimiento básicamente se soporta sobre el devenir de las sociedades. Alguien puede decir, pero Germán, si están yendo a Marte y están tratando de explorar a Marte, ¿eso qué tiene que ver con la sociedad? Sencillo. Vimos anteriormente una diapositiva que hablaba del consumo. Cuando el ser humano comienza a entender de que estamos acabando con este planeta
Y si se acaba esta tierra, pues tendrán las generaciones en 2000, 10.000, 50.000 años que buscar nuevas opciones a dónde desplazarse. Acordémonos que el Sol se está expandiendo y dice que su crecimiento en 500.000 millones de años puede llegar a absorber a la Tierra, si es que antes no hay una explosión nuclear del núcleo del solar. Esas son teorías. Y nosotros en 500.000 millones de años, pues no vamos a estar en esta disertación del conocimiento. Pero casi siempre, o casi siempre no, siempre el conocimiento se está relacionado con algo del ser humano, la sociedad, ya sea conocimiento médico, ya que sea conocimiento de las ciencias exactas, como la ingeniería, de las ciencias sociales, de las ciencias abstractas como la filosofía, entre muchos otros. Siempre nuestro objeto es mirar cómo evolucionan las sociedades para intentar reconstruir su funcionamiento con una aproximación suficiente y por un tiempo bastante largo. Entonces, allí es donde siempre nosotros los teóricos hemos tratado de avanzar un poco más para poder comprender todo este entorno. Yo sé que en este momento hay mucha información. Son 6 diapositivas que cuando ustedes la lean van a encontrar mucha riqueza, pero ya tenemos que comenzar a articularlo con algo de lo que queremos producir. Aparece otra figura que es el análisis sincrónico. Vamos a tratar de identificar qué es el análisis sincrónico. ¿Se acuerdan cuando en un principio yo les hablaba que en el foro es importante que desarrollan análisis, debate, construcción de un pensamiento? Pues ya con esta diapositiva podemos tener una mayor aproximación. El análisis sincrónico busca reconstruir en cierto momento la evolución de un sistema, el funcionamiento de las estructuras de la producción, de reparto y del consumo. Eso en economía. ¿Eso qué quiere decir? De que todo este proceso productivo que tiene que ver con la economía está legalmente, está armónicamente sincronizado y eso hace que sea exitoso. Si no hubiera una sincronía del aparato económico, pues difícilmente podríamos tener una estructura de producción, de reparto y de consumo armónicas. En otras palabras, sería un caos, sería un conflicto, porque los intereses de las personas, como eran un principio de la organización social, se iría a imponer a través de la fuerza. El análisis diacrónico se propondrá reconstruir la génesis de los elementos del sistema y sus relaciones, para seguir luego la evaluación de su funcionamiento a través de una serie de imágenes sincrónicas del sistema. Hagan de cuenta, todo sistema está conformado por piezas. Si todas las piezas no están armónicamente organizadas, el sistema no funciona. Voy a tomar un caso extremo. El sistema de un vehículo automotriz, un carro. Si el carro no tiene las llantas, el sistema no va a funcionar. Si el carro no tiene un motor, por más que tenga las llantas y tenga gasolina, el sistema no va a funcionar. Hay otras piezas que son menos trascendentales. El sistema puede tener, por ejemplo, las sillas. Puede que no tenga las sillas. el- si el carro puede que funcione, pero no va a cumplir el propósito fundamental de ese sistema. Entonces vemos que todos los sistemas, todos los elementos de un sistema tienen que estar debidamente organizados y articulados para que ese sistema cumpla el propósito que se plantee.
Muy seguramente dentro de lo que ustedes han venido leyendo y dentro de lo que la actividad les solicita, les pide, ustedes no tienen claro cómo armarlos. Ya con esto pueden hacer un análisis sincrónico de cómo va a articular cada una de las piecitas de análisis y poder emitir juicios de una manera más objetiva y maduro. Al confrontar las reglas y los hechos, el análisis tratará entonces de determinar en qué condiciones el sistema varía o permanece invariable y de despejar así sus leyes de funcionamiento. Entonces allí vemos todo el elemento de análisis sincrónico que no tan solo es útil para este curso. Este tema del análisis sincrónico es útil para todo propósito académico que se planteen. Si usted hace un análisis, por ejemplo, del consumo de pollos en Bucaramanga, pues tiene que ubicar la producción, la distribución y el consumo. Eso es un sistema. Y entonces cuando vea la producción tiene que mirar cómo produce. Entonces tiene que mirar cómo es el hecho de la generación, de la cría, de luego la cría, de poderlo luego llevarlos, sacrificarlos, sacarle la carne, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene el proceso de la explotación avícola en un sitio, en un territorio determinado. Pero eso es, si uno no lo analiza dentro de ese contexto, muchas veces no podríamos entender por qué, por ejemplo, es necesario la congelación eh, de las aves una vez sacrificadas y una vez retirado el plumaje y sacadas las vísceras. Entonces, los análisis tienen que ser articulados. Todo tiene que ser articulado. En la medida que ustedes logren articular las cosas, van a poder comprender mejor sus realidades. Bueno, vamos ahora sí a entrar al tema que más nos gusta. Lina Marcela, ¿cómo va? Bueno, esperemos que no sea. Cuénteme, Lina, ¿se ha entendido lo que venimos trabajando? Sí, señor, las economías del don. Bueno, vamos para allá. Michael, ¿y tú qué opinas de todo lo que hemos venido trabajando? Profe, buenas noches, compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Bien, profe, igual en modo aprendizaje todos los términos que se manejan dentro de la economía, pero pues muy de acuerdo que la economía nace y es para la sociedad, ¿no? Desde la sociedad y para la sociedad, entonces todo lo que tenga que ver con la relación entre seres, personas y sus actividades, pues nos toca. Perfecto, Michael, yo no lo podía haber dicho mejor. O sea que yo siempre he luchado en toda la universidad donde he trabajado, que la parte antropológica de la economía es el eje fundamental más que las leyes de la oferta, más que las leyes de la demanda, más que los modelos IS y LM, más que el modelo IB Saving, más que el modelo Liquid Money, modelos importados que son muy, muy válidos, más que los modelos deflacionarios, estanflacionarios. Todo lo como tú lo dices, naces para la sociedad. Y es a lo que busca este curso, que la gente vea un poco más allá, que no simplemente a la repetición de los modelos que están en los libros. Con el tiempo todos los modelos van a estar diseñados en plataformas. Lo que no van a poder hacer los modelos es identificar la pasión que puede tener una persona por el consumo de un bien o la no pasión por la consumo de otro bien. Y eso requiere tener una visión antropológica de ese fenómeno. Karen Lisset, ¿tú cómo vas? Cuéntame algo. Hola, muy buenas noches. Bueno, profe, interesante desde la primera fase porque lo que entendí es que
la antropología económica es la economía de los primitivos, desde los inicios, como nos lo explican en el libro del el método del Kula, es muy interesante, me pareció algo, no sabía lo que era el concepto y el permitirme leer el libro fue interesante en cómo el comercio, el intercambio se veía desde tiempos primitivos, no solamente desde ahora. Se utilizaba el trueque, el ritual que tenían para ellos era muy importante, eh, de que siempre se estuviesen haciendo regalos, que eran como que ese intercambio de objetos, y el que no lo hiciera era como en palabras grotescas como un insulto, entonces, o sea, es muy interesante que a veces pensamos, no, la antropología económica es solamente como que algo teórico y ya, pero en realidad tiene muchas cosas sustanciales muy interesantes de las cuales hoy en día uno puede decir, bueno, ¿y esto cómo surgió? Y ahí es de donde nace, de donde podemos encontrar todas esas razones, esas causas. Y bueno, en este trabajo que tenemos ahora presente, espero aprender mucho más conceptos y más sobre pues esta ciencia social. Perfecto, Karen. Hipólito, ¿quieres opinar algo o lo dejamos para el final? Profe, pues estaba ahí reuniendo las ideas de los compañeros y digamos, como dijo el compañero Mauricio, una sociedad se fundamenta en una economía social, ¿cierto? Ujú. Donde la economía tiene que ser solidaria y es para todos, o sea, fundamentarse en las bases y las necesidades desde abajo, porque eso es lo que hace fuerte una economía, ahí es donde se desarrolla y un país puede surgir. Perfecto, Hipólito. Bueno, entonces seguimos con la presentación y vamos a pasar a lo que ustedes querían ver, que es la economía del don. ¿Ven la diapositiva? Sí, señor, se ve. Perfecto. Entonces vamos a tomar primero la primera parte. Considera Marcel Mauss que el Kula y el Potlas son claros ejemplos de lo que él ha denominado economía del don. Esto es súper genial. Es algo eh, muy interesante por sí mismo porque reúne algunos de los elementos que Karen nos hablaba hace unos momentos, de la forma del regalo, de la reciprocidad, de todos elementos que tiene tanto el Kula como el Potlas, para que se hayan generado en momentos históricos totalmente diferentes, pero no quiere decir que no sean válidos. Entonces, allí cuando hablamos de la economía del don, ya tenemos que tener un elemento que es súper importante, que es donde tenemos un elemento que es la solidaridad y tener claro que la economía del don, donde lo central es la reciprocidad y no la maximización de ganancias o eficacia material del intercambio, ya que el centro de la práctica económica se encuentra en las relaciones sociales que se están expresando y no en las cosas en sí mismas. Para nosotros que estamos en un modelo de producción capitalista, de por sí este concepto es muy complejo, porque nosotros siempre hemos tratado de obtener el máximo beneficio posible con la menor inversión posible. Por eso es que nosotros acudimos a buscar lo más barato, acudimos a regatear, hacemos una serie de actividades para tratar de maximizar los recursos que disponemos. Yo sé que ahí pueden surgir muchas preguntas. Sí, pero Germán, si yo por un día de trabajo me gano 150.000 pesos, no puedo derrocharlo, me toca que tratar de maximizar mi satisfacción. Pero eso es dentro del modelo
neoliberal, economías de mercado de corte capitalista. Veamos a ver qué es lo que nos habla el potlatch. Significa alimentar, consumir. Los habitantes de estas tribus, o estamos en las tribus cuando hablamos en este momento, hace referencia a las tribus que por allá en 1905-10 estaban al norte de Canadá, casi, casi bien hacia arriba, más arriba del lago Ontario, que es una tierra muy fría y que era para esa época poco habitada. Por lo tanto, significa alimentar, consumir. Los habitantes de estas tribus pasan su invierno en una fiesta perpetua. Acordémonos que en esta parte de la zona polar del norte, los inviernos son muy largos. Por lo tanto, ellos tenían que asegurar una serie de materias, de insumos, para poder tener una pervivencia segura. Entonces, casi siempre, pues, lo identifican como una fiesta perpetua, con banquetes, perdón, ferias y mercados que al mismo tiempo contribuyen la solemne reunión de la tribu. Todo está organizado a partir de un enmarañadar de ritos, prestaciones jurídicas y económicas. ¿Qué significa todo eso? Que ellos cogían sin ningún recelo, sin ninguna envidia, solamente con con el ánimo puro y genuino de compartir, recogían las cosechas, cazaban los animales y estos se tenían a disposición de la comunidad para pasar el invierno. Entonces vemos que estas economías que son economías del don son mucho más amplias, son mucho más sociales que la economía actual. Sin embargo, nuestra sociedad ha evolucionado. No puede, hay ciertos momentos que sean unos comportamientos que podríamos asegurar o centrarlos dentro de las economías del don. Y eso es lo que vamos a tratar de visualizar eh, en esta actividad. Algo que es importante dentro de la economía del don es la integración de la economía. O sea, hay reciprocidad, hay redistribución y hay intercambio. Y allí ya tendremos unos elementos claros, pero hay que precisarlo bien los conceptos. Esto nos lo dice Polanyi. O sea, él define la economía del don y ya la está ubicando que debe tener estos elementos. Esos elementos, básicamente en su integración, como lo vemos. La reciprocidad, que se manifiesta a partir de movimientos entre agentes de manera simétrica. O sea, tú me das y yo estoy en la obligación de recibir. Entonces ahí se ve la reciprocidad. El intercambio, que se expresa a partir de movimientos de la ocupación en dirección de un lugar específico y luego desde este lugar hacia otro. O sea, yo tengo, por ejemplo, un carro y cuando hago el intercambio, o sea, lo vendo, el bien va a otro lugar. Ese es el intercambio. O sea, allí ahí, cuando hablamos de intercambio, yo entrego el carro y yo recibo papel moneda. Si vemos el papel moneda desde la óptica marxista, ¿qué expresa? Te expresa una acumulación de trabajo vivo que se expresa a través del trabajo muerto, que expresa el valor del dinero. O sea, es súper chévere. Es más que un juego de palabras, es un entendimiento de una realidad. El otro elemento es la redistribución. Estoy centrado en lo de Polanyi, ¿no? Esto ya no es interpretación, sino son textos que se sacan de estos autores. La redistribución que consiste en movimientos recíprocos como los que se desarrollan en el sistema de mercado regulado. Ustedes han visto que uno de los postulados del
las economías del mercado dentro del contexto neoliberal es que los mercados por sí mismos se regulan. En otras palabras, llegan a sus puntos de equilibrio, todos los mercados. Eso opera a este elemento de la redistribución. ¿Por qué se explica esto de esta forma? Porque la antropología ya se vio que el proceso se dio a través del tiempo y nos tiene que dar herramientas para entender el comportamiento actual. O si no, no lo vamos a poder hacer. O sea, en una conducta, en una economía del don, que cualquier, se tienen que integrar estos tres elementos: la reciprocidad, la redistribución y el intercambio, sino que aquí quedó pues, de una manera diferente. Tienen que estarse dando al mismo tiempo, pero siempre debe tener un enfoque de economía del don, que es la solidaridad. Bueno, prácticas económicas. Vamos a mirar todo esto cómo se ve desde América. En América Latina actualmente subsiste una gran cantidad de prácticas económicas que se encuentran estrechamente relacionados con los ámbitos políticos, sociales, ecológicos y culturales, y que pertenecen a las visiones cosmogónicas de los pueblos indígenas, de los campesinos y de las minorías étnicas. Estas prácticas perviven también en las costumbres de las clases populares de los sectores urbanos de las grandes ciudades. Bueno, esto es muy tremendo, porque generalmente dentro del concepto de economía desarrollado tratamos o se trata de aislar lo que es diferente al común de la gente. Entonces, por ejemplo, aquí en Colombia no se ha dado tan fuerte, pero si ustedes miran la Constitución de Colombia, cuando hablan de los resguardos indígenas, están desplazando a un pueblo a convivir en una tierra determinada para que desarrollen sus procesos sociales y culturales. Entonces vemos que la misma sociedad, con el fin de proteger el desarrollo de esas culturas y etnias, cometemos en un momento determinado, sin querer, unos atropellos y abusos con esas minorías. Si nosotros fuéramos conscientes de quién serían todas estas tierras, pues el- la propiedad natural, por miles de años antes de 1492, fueron de los nativos. En 1492 se da el descubrimiento de América y los españoles, a través de las cédulas reales, distribuyeron los territorios. Y es donde hoy en día pues existe el tema de la propiedad, el tema de la productividad, y hemos visto, por ejemplo, recientemente un comportamiento interesante del actual gobierno, de cómo ha luchado fuertemente de tratar de redistribuir el tema agropecuario, que la tierra vuelva al campesino, que vuelva al que la trabaja. Ese es un postulado interesante. Sin embargo, dentro de las economías de mercado y las protecciones de la derecha de la propiedad, allí vemos una contradicción abrupta de la propiedad. Menos mal de que aquí pues el gobierno compra esas tierras y las distribuye. También las tierras que fueron confiscadas a los narcotraficantes se están redistribuyendo dentro de la clase campesina. Pero la idea no es prácticamente terrible, ¿no? Es posible, porque acordémonos, en 1936 el doctor Alfonso López Pumarejo, con la famosa ley 200, trató de hacer una reforma agraria. Esa ley se llamó Ley de Tierras. Tremendo. Luego, por allá en 1964, con la creación del INCORA, el INCORA, el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, se pretendió
que muchas de las tierras baldías del país pasará a los campesinos y allí se hace reforma eh, agraria sin que tenga mayor efecto. Ahora la más reciente reforma agraria es la que hace el doctor, el actual presidente de la República, y allí pues se están mirando, se están viendo los impactos. Sin embargo, no se ha logrado una reforma real de que las tierras productivas del país vuelvan a los campesinos para que generemos problemas de autonomía alimentaria. Eh, es uno de los problemas que de pronto se van a abordar en el evento ambiental que viene, el COP16, pero más que eso, ya la sociedad nuestra tiene que comenzar a estudiar cómo desarrollamos procesos que nos garanticen nuestra autonomía alimentaria y soberanía alimentaria. Entonces, hay una lectura de Dolor Coma de Algemir que se las he compartido, están ahí dentro de las lecturas que hay que hacer. En lo personal, yo considero que si leen estas 5 hojitas de esta autora, van a entender mucho lo que es la economía del don y les va a ayudar mucho para su trabajo. Es más, hoy traigo para su reflexión un ejercicio montado a través de esta autora, de su lectura. Ahorita profundizamos un poco más en eso. Ella que plantea, hace una reflexión sobre los principios morales que coexisten en la responsabilidad del cuidado. De eso nos habla la lectura. El don, la reciprocidad y la mercancía conforman sistemas morales diferenciados que a menudo operan en direcciones contrapuestas. Acuérdense, el don es saber dar, saber recibir y saber agradecer. La reciprocidad es la garantía de que lo que doy, el otro lo recibe. Y la mercancía es el producto que obtengo a través, directo o directamente, a través de un proceso de intercambio. Eso es lo que estamos hablando allí. Por eso es que son las bases morales de los ciudadanos. El capítulo que yo quiero que revisen, o el artículo que quiero que revisen es el don y la reciprocidad tienen género, las bases morales de los cuidados. Y por último, en ese texto, estar en deuda es la base del sistema moral que articula la responsabilidad de los cuidados. Esto es un poco salido de contexto si uno no ha hecho la lectura. Por eso es que los invito a que, yo sé que es tedioso, pero este texto, el don y la reciprocidad tienen género, es una lectura interesante. Es una lectura que yo estoy seguro que ustedes comienzan a mirarla y apenas comiencen a entender muchas cosas, van a poder discernir mucho, mucho mejor en el foro de trabajo colaborativo. Por lo tanto, ¿qué es el don? Pregunta sobre el don. Entonces aquí tomamos otro autor que es Marcel Mauss. Es saber dar sin que el retorno esté garantizado. Ojo, este concepto de Marcel Mauss es, es algo bárbaro, es profundo. Entonces ahí viene la pregunta, ¿qué transforma el don en obligación? Lo que hablaba la anterior autora, es las bases morales, es lo que hace que esto ocurra. Otro elemento que debe haber dentro del... Uno es el saber dar, otro es el saber recibir. Entonces, ¿qué obliga a una persona a aceptar o no algo que le dan? ¿Ustedes han pensado eso?
Yo, ¿por qué estoy obligado? ¿Por qué regalado? Lo acepto. Es mucho más que eso. Tiene que ver con las bases morales de la sociedad. Y otro elemento que identifica Marcel Mauss es el saber devolver. ¿Por qué sabemos devolver? Porque nos sentimos en deuda. ¿Eso qué es? Es un valor moral. Entonces, me gusta a mí retomar un ejemplo que ya les había dado en la primera charla, que es la del panadero, la del vendaje. Cuando uno está, no acá en Bogotá no opera tanto eso, pero uno va a cualquier ciudad menor, donde todavía hay mucha relación de lo social. Uno compra 10.000 pesos de pan y le dicen, miren, don, ahí le pongo 2 panes más. Cuando hace eso, yo podía decir, no, no me los dé, no quiero más pan. Ya compré lo que pagué, no, no, no me regale pan. Pero ¿qué es lo que a veces uno hace? Uno sabe, el panadero sabe dar esos 2 panes sin que ese retorno esté garantizado. Entonces viene la obligación, viene la pregunta, ¿qué es lo que transforma ese don en obligación? Pues básicamente es la base moral. Saber recibir es uno pues aceptar. En el caso del pan, es recibir el pan. El panadero me lo da. Él pues no sabe si tendrá algún retorno, pero yo lo acepto. Y muy seguramente sabré devolver. ¿Cómo sabré devolver? Volver a la misma panadería y comprar. ¿Por qué compramos ahí? Porque uno se siente como comprometido, se siente en deuda. Todo eso son los rasgos centrales del don. Espero ya que con esto les quede un poquito más claro y les sea mucho más fácil la gestión académica. Por lo Profe, qué tanto, pena. dime, mijo. Sí, digamos que con respecto a las pasadas tarjetas que tenía, me quedó la duda del tema de la reciprocidad, ¿no? Que digamos entendido como para nosotros es el dar y recibir, pero o sea, es como el que da tiene como la expectativa de recibir, pero según la economía del don son temas aparte, ¿no? Y se genera la deuda en la parte del saber devolver, es decir, que reciprocidad no es dar y recibir en el estado de la misma persona, sino dar de parte de una persona y recibir de la otra. No implica que las dos estén en una sola. Sí, lo que pasa es que Marcel Mauss, él coge estos elementos de la integración, ¿sí? Y por ejemplo, cuando dice se manifiesta el movimiento a partir de entre sus agentes de manera simétrica, entonces la reciprocidad. Pero para que se dé esta reciprocidad, tiene que estar estos otros 2 elementos presentes. Por eso es que él se permite de hacer esta disertación o desagregación para que uno comprenda, por ejemplo, todo el tema de la reciprocidad. Porque es muy difícil. Miren, yo lo comprendo y lo entiendo por la práctica de mi vida, pero hay muchas conductas que conllevan a esto en nuestra sociedad actual. Por ejemplo, cuando llega un maestro de obra, le dice a uno, miren, doctor, eh, yo le pinté esa puerta de más porque estaba como muy, muy rucia y se ve más bonito. Él me está dando algo que pues muy seguramente él no va a esperar que yo le pague. Él me dice, le hago es encima. Entonces a mí me toca que saber aceptar. Y yo digo, si llego a tener más trabajo para él, a él es el que voy a contratar. Y en el momento en que lo vuelva a contratar, yo sabré devolver y ahí quedaría nuevamente el círculo cerrado y, y ese retorno que no es garantizado, a esa persona se va a sentir satisfecha. O sea, todo esto, aunque no lo creamos, aunque esté, mire, todo esto está sacado de las lecturas, aunque esté inmerso en lecturas, está reflejando son comportamientos sociales.
Y si nosotros desde las empresas, en cualesquiera que sea nuestra actividad, entendemos ciertas cosas, ciertos comportamientos, vamos a ser exitosos. Muchas veces damos cosas y, y el retorno no está garantizado. No sé si les haya pasado, que muchas veces salen de sus apartamentos, están las aseadoras del conjunto haciendo una labor. Usted saluda, buenos días, y no te saludan. ¿Sí? Ahí yo que estaba dando una muestra de afecto, pero no es tanto, no llegó porque no supieron recibir y mucho menos van a saberlo devolver. Sí, entonces, esos son los conceptos grandes, profundos. Son los conceptos de que si ustedes los llegan a saber a manejar como gerentes y como economistas, van a ser exitosos, no tan solo en la parte productiva, sino también en la parte afectiva. Si logramos entender que somos seres sociales, que lo que intercambiamos no son cosas, sino son expresión de trabajo materializado en esos productos, vamos a entender muchas cosas de la economía, no simplemente las fórmulas numérico, ni las fórmulas matemáticas, ni los comportamientos geométricos. Esto va mucho más allá de todo eso. O sea, todo el modelo de la economía se centra en qué, en que podamos entender esto. En la medida que podamos entender esto, vamos a entender las leyes de la economía, las leyes de la oferta, de la demanda, el principio de la racionalidad económica, todas cosas que uno dice, bueno, ¿por qué se dan? Casi siempre yo lo digo por experiencia propia. Eh, yo cuando estudié economía, la parte antropológica no era tan importante. Era más importante los puntos de equilibrio, isocostas, isocuantas, desplazamientos de las curvas, las elasticidades. Y en últimas, esos son ecuaciones y números que están expresando que relaciones sociales. Por eso es que es tan interesante comprenderlas desde alguna óptica. Y eso es lo que le asegura este curso. Entonces, veamos a ver dentro de los rasgos del don. Reciprocidad, redistribución, intercambio. El don no se limita a un intercambio, no se limita simplemente a dar y devolver. Eso no es el don. El don requiere tres dimensiones: el saber dar, el saber recibir y el saber devolver. El don, la deuda y la reciprocidad son elementos obligatorios dentro de un contexto moral. O sea, esta última celdita, más que todo la deuda y la reciprocidad, es una manifestación moral del don. Bueno, jóvenes, eso es lo que quería comentarles hoy, pero quiero pasar a un tema mucho más chévere. Bueno, estoy siendo tremendo con ustedes hoy. Inquietudes en este momento. Profe, sí, también no quería quedarme con una apreciación. El tema es de que cada vez que avanzamos y vamos viendo mayor temática en la economía, yo soy de los que busco su aplicación y verla en la vida real, ¿no? Y me parece Sí, muy curioso que este tema de la economía del don esté tan vigente y digamos que no lo notamos, pero con un ejemplo muy sencillito, y es que en el marketing de hoy en día, la mayoría de las personas que se dedican a incentivar el consumo, a mejorar los emprendimientos, a incitar la compra, la venta, lo que hacen es darnos como la pauta de que para tener un retorno hay que hacer una inversión. Entonces muchos nos dicen, si usted, no sé, hace tortas, haga una torta, pártala en trocitos pequeños y regale a muchos de sus clientes un pedacito de torta y luego les muestra y les enseña cómo hace el proceso y va a generar como esa sensación de, bueno, en un principio me regaló, me dio la cortesía, pero me generó también el sentimiento de deuda. Y entonces ya cuando ofrezco mi producto, le genero como esa deuda y me compra. Entonces, eso es una estrategia de marketing, pero está totalmente basada en la economía y pues eso me hace, digamos, como hacer conexiones y me hace alegrar, ¿no? De ver cómo se interconectan las cosas y cómo es que se estructura todo. Y una vez más confirmamos, viene de la sociedad para la sociedad
y la economía para todos los aspectos de los intercambios y el comercio. Perfecto, Michael. Tú tienes una claridad. Es más, eh, espero que ya en tu trabajo, perdón, en el trabajo académico de nuestra universidad, de esta materia, ya hayas colocado, ese es el ejercicio que hay que colocarlo. Ese es un buen ejercicio. Eso es un entendimiento claro de lo que se hace este curso. Y súper chévere, porque cuando hablamos de la praxis es eso, Michael, y Lina, y Karen, y Roland, y Hipólito, y Elizabeth. Es articular lo teórico con la realidad. Entonces, muy seguramente cuando usted le dice a una persona, parta una torta y compártala, la gente dice, no, pero yo cómo voy a regalar algo. No, él no entendió cuál era la intención y tú le explicas muy bien. Entonces, todo eso del merchandise, eh, de la, del quíntuple line road, todas estas teorías buscan eso. Pero entonces para uno poder entender hay que afinar la percepción. No, yo sé que no es fácil. Por eso es que ahorita voy a pasar a hablar de ese tema que les va a interesar, que les va a generar mucha inquietud, es cómo abordamos la tarea. Porque en fin y al cabo lo único que he dado es retórica. Y todo eso lo que he hecho es una gran síntesis de los documentos que estamos trabajando. Ahora vamos a mirar cómo vamos a hacer la tarea o cuál puede ser la guía de la tarea ahorita. Nuevamente ven mi pantalla, ¿no es cierto? Sí, señor. Perfecto. Entonces, este es sacado de la guía, ¿sí? Tengan presente, la fecha es 26 de octubre, tienen tiempo más que suficiente para poder aprovechar. Es diferente a la actividad anterior que nos cogió encima. Ya esta ustedes pueden aprovechar, ¿sí? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que busca la actividad? Pues analizar el material de la unidad 2. La actividad se desarrolla en dos actividades. Primero, propone leer unos estudios étnicos. A esta Leiva, que es interesante. Él retoma a Thomas Hobbes y a Montesquieu para analizar algunos efectos del comercio y la economía. Es súper chévere. Pero el que yo quiero que, bueno, estoy hablando mal, el que me gustaría que revisaran es el de Comas de Arriemir. El don y la reciprocidad tienen género, es una pregunta que es importante. Entonces, esto es una lectura sobre una vivencia que tiene una persona y pues es interesante cómo la describan para que vean los elementos del don. Entonces, allí pues eh, soy un poco insistente, me gustaría que la leyera. Sin embargo, allí hay otras dos lecturas más. Si tienen tiempo y se logran, como digo yo, engomar con el tema, pues entre más lean, más aprenden. Acuérdense, ya sea lo único que aprendan el día de hoy, ya lo otro deséchenlo, pero este pedacito acuérdense, uno es lo que lee. Si uno lee, se desenvuelve en cualquier escenario. Como bien decía Karen, ella está apropiando conceptos. Me pareció súper interesante tratar de meterme en la mente a ella, en su pensamiento. ¿Cómo hace eso? Porque cuando vimos su elocuencia de la forma tan interesante y agradable que trató un tema nada fácil, que expresó sobre el Kula, sobre el Potlas y sobre la economía del don. Eso me hace ver de que ella pues ha sido una persona muy juiciosa y muy aplicada con sus lecturas. Entonces, eso resignifica. Muy seguramente cuando uno deja de leer, deja de aprender, a entender y comprender el mundo. Por lo tanto, eh, como mínimo, le hacen ese artículo
del don y la reciprocidad y me cuentan más adelante qué aprendieron o de pronto tienen la frustración, no aprendimos nada, Germán, perdí el tiempo. Bueno, dentro de la actividad uno se pide que llenen, que en un ejemplo, ¿sí? Que encuentren un ejemplo en donde se vea la reciprocidad, la distribución del intercambio. Yo cogí pues el libro de, de El don y la reciprocidad tienen género y hice el ejercicio. Cuando lean, si leen ese artículo, pues van a tener más matices de comprensión. Entonces, ¿cuál es el hallazgo que yo identifico en esa lectura? O sea, uno de los elementos de las principales frases que tienen el texto, lo que los académicos diríamos la idea fuerza. Entonces la idea fuerza para mí dentro de ese texto es la atención a una persona mayor de nuestra familia. Resulta que el texto, pues muy a grosso modo, habla de alguien que tiene su trabajo, pero que tiene una persona mayor que en su infancia le atendió, le dio alimento, todo eso, y hoy en día está enfermita y no se puede valer por sí mismo. Entonces, eh, allí la lectura nos habla, cuando uno es bebé, tiene que recibir lo que le den, ¿sí? Eh, entonces, allí la persona que da no espera que el bebé le retribuya, y mucho menos pensaría que con los años ella le iba a retribuir. Entonces, tomo la idea a fuerza. Segundo, es la reciprocidad. Debo ayudar a atender las necesidades de la persona mayor porque cuando yo necesité, ella me entendió, me atendió. O sea, ahí está viendo la manifestación de esta parte eh, del saber dar y el saber recibir y el saber devolver, lo que hablábamos hace un momento. La redistribución. Cuando era recién nacido, esa persona mayor me cuidó y me alimentó sin esperar que yo le pagara o le diera algo. ¿Sí? Eso tiene que ver con la reciprocidad y la redistribución. Y a esta redistribución básicamente hace referencia a que esa persona lo que tenía lo pudo aportar para que esta persona creciera. Y el intercambio es como actualmente la persona está trabajando en una empresa y no puede atender a su familia, entonces ella hace un contrato con una persona para que atienda para hacer una enfermera para que atienda y acompañe a su familiar anciano. Entonces allí ese servicio que correspondería al saber devolver se vuelve una mercancía. Una mercancía, ¿por qué? Porque yo lo que compro es un bien, un servicio. También, por ejemplo, el hallazgo que nos acabó de dar Michael, si no estoy mal, nos permite ubicar también estos elementos. Por ejemplo, cuando el ejemplo de Michael es, la pregunta de él sería, ¿cómo hago yo para vender las tortas? Entonces, él cuando habla de la reciprocidad, es que él coge y le da unos bocados sin esperar nada a cambio de eso en ese momento. La redistribución es que coge los recursos que él tiene y los comparte. Acuerda que él nos habló, Michael nos habló allí de que se partían en trozos pequeños y se le daba a la gente. Y el intercambio es cuando la persona decide ya comprar, lo más probable es que sienta una obligación moral y le compre a Michael y no a otro proveedor. Entonces, vemos cómo todos sus hallazgos es lo que la actividad le pide a la gente que distinga. No es fácil, nuevamente no es fácil. Yo creo, para mí, que el eje de la discusión está en este elemento para poder desarrollar y en este otro elemento. Yo articularía esas, esta y con otra diapositiva.
Yo articularía básicamente estas dos diapositivas y con las dos diapositivas podría diseñar este cuadro. Claro que habiendo leído y habiendo observado, pero yo trato también de comprender de que ustedes son unos académicos, estudiantes muy ocupados, la gran mayoría trabaja, y yo sé que están haciendo un esfuerzo importante por acompañarme en el día de hoy, cosa que se los agradezco, pero quiero también que aprendan, hagan este ejercicio y apóyese. Ahora vamos por la parte 2. La parte 2 es mucho más elemental, es mucho más agradable, pero no menos importante. Dice, leer en forma analítica el documento sobre los objetivos de desarrollo sostenible y leer la página de este artículo se cambió porque lo retiraron de la red. Entonces se colocó este disclaimer que dice, ¿qué puede la antropología económica pensar sobre la planeación neoliberal? Los nuevos retos del capitalismo y sus alternativas. Es básicamente lo que trata ese título. Lo encuentran en este link. Lo que yo pretendo es ojalá que se lean la introducción y las dos primeras páginas. Ese no es tan largo. Entonces, como son economistas, apenas se metan y tengan fundamentos de antropología, ojalá que el artículo no los vaya a atrapar, porque si los atrapa, hasta que no terminen de devorarlo, no lo van a dejar y de pronto no les va a quedar tiempo para hacer la tarea. Pero bueno, este es los objetivos de desarrollo en ese link, los va a encontrar. ¿Y cuál es la esencia? ¿Qué es lo que debemos hacer? Básicamente la pregunta. Entonces, básicamente es elaborar un documento que contenga dos partes. En la primera parte, el grupo debe realizar una argumentación que agrupe los hallazgos de cada integrante sobre la reciprocidad, redistribución e intercambio. En otras palabras, es colocar este cuadro. Eh, yo le agregaría una columnita que dijera Germán Medina, Michael, Karen, los que si quieren, ¿no? O si no, pues si somos cinco espacios y colocan cada uno. O sea, eso está súper fácil, ¿sí? Espero que no se vayan a alargar más de 4 páginas, porque cuando se alargan mucho la lectura se me complica el trabajo, porque hay veces que uno se engoma con las excelentes ideas de sus estudiantes y comienza uno a, a concentrarse mucho en ello. Y la segunda parte, el grupo debe acordar y argumentar cuál de los dos S se relaciona con la reciprocidad, redistribución e intercambio. Eh, yo he visto trabajos en el pasado súper interesantes. Hay algunos que cogen los tres ODS. Si este tiene que ver con la reciprocidad, este tiene que ver con la redistribución y este, que es el económico, tiene que ver con el intercambio. Y lo explican. Ojalá, ojo, jóvenes, no se vayan a ir más de 2 páginas. Yo creo que si logran dos en el primero y dos en el segundo, hacen un buen documento, tienen un buen espacio. Por favor, no lo dice acá y se me olvidó. No se les olvide la parte concluyente. La parte concluyente es que me digan o que ustedes digan, mira, resulta que en este proceso aprendí lo importante que es la economía para el desarrollo de actividades reales en el mundo económico actual. Esa pues es una conclusión. Otra conclusión, esto me ayuda a entender mucho mejor a mi competencia y para diseñar mejores estrategias. Esto me ayuda a entender mucho mejor a mi sociedad. Muchos elementos, pero eso es lo que buscamos, no le olvide. Acá no quedó, pero acuérdense en que todo trabajo, ojalá hagan una parte concluyente. Lo otro, construyan esto en grupo, por favor, y deleguen un encargado para que lo suba allá al campus, y eso va a ayudar mucho. Listo, jóvenes. En el día de hoy hemos llegado a esta parte, pero no me voy a ir
sin escucharlos. Lina Marcela Luna, ¿alguna inquietud? No, ninguna. Esta mujer es un encanto de niña. Karen, ¿alguna duda? No, profesor, todo muy claro, gracias a sus explicaciones, ya con una mente más centrada en qué es lo que debemos de hacer en el trabajo de esta fase y no darle las gracias por el tiempo en enseñarnos. Me gusta muchísimo las tutorías con usted, las web conference o los IPAs. Si no estoy mal, como en segundo semestre, a mí también me dio clases, creo que de fundamentos de microeconomía y me ha gustado mucho la manera en la que enseña. Se le nota bastante la pasión y eso es muy chévere. Lo incentiva a uno de estudiante a seguir. Gracias, Karen. Muy agradecido por tu comentario. Michael, ¿cómo vamos? ¿Entendimos? Sí, profe, súper chévere, entretenida la explicación. Ayuda también a cruzar conocimientos porque a veces uno con la sola lectura o el análisis propio no logra cruzar y concatenar esa información, pero igual que Karen, me parece que la forma en la que explica y los aportes que nos trae siempre enriquecen y suman. Ya por aparte, quería hacerle la consulta. Para este trabajo, ¿los grupos se mantienen? O sea, la actividad anterior era un grupo. ¿Para este es otro grupo? ¿Es el mismo? ¿Seguimos hasta...? Es el mismo, Michael. Te voy a contar qué ocurrió en este curso. Resulta que la plataforma, eh, no sé cómo fue el algoritmo que le introdujeron. En la asignación hubo grupos que quedaron ya un estudiante. Entonces, ¿qué me tocó hacer? Me tocó que ir a registro y control, solicitar unas contraseñas para volver a reorganizar algunos pequeños grupos. Por eso es de que de pronto en donde habían dos, ahorita entraron dos más y quedaron ya cuatro. Pero eso ya, esos grupos como ya quedaron consolidados, van hasta el final. ¿Sí? Lo ideal es que ya se conozcan más, que tengan un mayor intercambio. Yo sé que hay veces que es muy frustrante, uno escribe tran, y generalmente el estudiante, muchos de los estudiantes esperan 2, 3 días antes para comenzar a hacer los aportes y entonces el que se encarga de compilar, lo único que puede es hacer agregación. Para mí es válido. Ustedes saben que para mí, como economista, primero que soy que antropólogo, como economista, para mí es muy importante el trabajo de la gente. Y yo valoro todo eso. Me gustaría más que hubiera debate, disertación, agregación cognitiva, pero aunque no se logre eso, yo quiero que la gente genere, que la gente aporte. Si no más pudimos hacer un trabajo agregativo, hagámoslo. Pero ya con el hecho de que ustedes escuchen, que espero que hoy, más que darle respuestas, les haya generado más inquietudes. Estoy seguro que, por ejemplo, este grupo es muy reducido de estudiantes que tengo en el día de hoy. Con que me escuchen y aprendan algo, yo me siento sumamente agradecido y complacido con la compañía de ustedes por este espacio. Pero sí, Michael, ya estos grupos quedan así como están. Hipólito, cuéntame, ¿tú cómo te sentiste hoy? Profe, buenas noches. Pues la clase, pues siempre he dicho que las clases del profesor son muy interesantes. Me gusta porque explica bien y nos da ejemplos, digamos ejemplos que uno puede, puede centrarse en la realidad, ¿sí? Y eso me gusta bastante porque eso hace que uno entienda y uno se proyecte y a desarrollar las actividades de una manera eficiente. Era eso, profe. Gracias, Hipólito, muy interesante tu aporte. Elizabeth, cuéntame, ¿cómo te sentiste hoy? Bueno, puede estar ocupada atendiendo otra cuestión ahorita. Ya es tarde, imagínate. Roland,
Cuéntame, ¿cómo estuvimos hoy? Súper chévere la clase, profe. Tengo una inquietud en ese aspecto de los ODS. Estos Bueno, están contemplados en los 17 temas de la Agenda 2030, ¿cierto? sí, sí. Y eso es lo que van a hablar ahorita en el COP 16. Entonces Sí. es súper chévere, por ejemplo, ¿yo qué haría si yo fuera estudiante ahorita? Yo estaría mirando la prensa, qué es lo que hablan del COP 16 y estaría tratando de sacar algo de allí, ya sea del periódico, prensa escrita, prensa hablada, revistas, sacar cosas y articularlo con los elementos que hemos trabajado en el día de hoy, con la reciprocidad, con el saber dar, saber recibir, saber eh, la circulación, todos esos temas que hemos hablado muy a grosso modo en el día de hoy, pero buscarlos de la manera fáctica, o sea, lo que está ocurriendo hoy. ¿Sí me entienden? Eso es lo que yo me gustaría, lo que yo haría si fuera estudiante. Diría, mira, Germán, en el periódico El Día Tiempo de tal día, fulano de tal habló del propósito para el 2030 lograr los niveles de carbono que bajen en Colombia en tantos puntos. Yo creo que eso tiene que ver mucho con el tema de la reciprocidad en el saber recibir. ¿Por qué? Porque es un beneficio que se le da al común de la generación de la población, general de la población, y que cuando hace eso, un Estado no espera tener una retribución en dinero. Una cosa por el estilo. Pero entonces puede buscar cosas así y tener cosas súper interesantes en un evento que vamos a vivir ahorita el 20. Inclusive no se te haga tarde, Roland, como la actividad se cierra que el 22 estoy yo, 25, que tú estés pues ya la otra semana buscando en el periódico y diga, uy, todo esto me puede servir y comienza a hacer cosas interesantes, pero públicalo en el foro, coméntale a los compañeros y si ellos no aportan, hazle, echen para adelante, mis estimados jóvenes, para adelante siempre, siempre, y verá que van a ser unos profesionales exitosos. Yo les puedo decir, yo he tenido una vida plena. Ustedes ven mi imagen, soy un hombre cerca de los 70 años. He tenido una vida plena gracias a que fui economista, soy economista. Ahora estoy dedicado a la docencia. Dejé la política hace como unos 8 años. Trabajé 40 años dentro del Estado. También trabajé consultorías en el sector privado. ¿Pero qué? Porque creí en mi carrera, que entendí muchas cosas de las personas. Entonces sean creativos, no pierdan. Mira, en la vida puede uno encontrar profesores buenos, regulares y tremendos. No dejen que las pequeñas piedritas entorpezcan su buen devenir en sus vidas. Ustedes son creativos, son dedicados, son geniales y el éxito va a estar con ustedes. No esperen que el éxito llegue como una lotería. Uno el éxito lo construye con su forma de hacer día a día, la forma como se baña, la forma como se viste, la forma como se perfuma, como se lociona, la forma como habla con la gente. Todo eso es lo que ustedes proyectan. Roland, sí fui claro más o menos con lo del COP, con lo de los objetivos del milenio. Sí, señor. Sí, profesor. Ah, bueno. Súper claro, ya me quedó. Profe, una pregunta. Cuéntame, Ya Lina. que tocamos el tema del COP y Petro, por ejemplo, habla mucho del canje de la deuda por acción climática. ¿Podría hacer algo de énfasis en eso? ¿Qué tan posible es? No entendí bien tu pregunta. ¿Cómo es la pregunta otra vez, Lina? Petro, por ejemplo, en el discurso que dio en la ONU y lleva un tiempo haciendo énfasis en que se debería hacer un canje de deuda por las acciones climáticas o las emisiones de carbono. ¿Qué tan posible es esto? Es posible y eso se ha venido trabajando de año atrás con algo que se denominaron los bonos verdes.
Los bonos verdes es un dinero que se le dan a los países por disminuir sus niveles de contaminación. Eso fue cuando se creó el famoso grupo del G12. Resulta que los países, nosotros, por ejemplo, Colombia, lo que contamina es el 0,001. Es una miseria de contaminación frente a lo que contamina Alemania o lo que contamina Estados Unidos. Entonces, el ayudar, por ejemplo, a estos países para que diversifiquen su actividad industrial y se dediquen a otras actividades que no generen contaminación, yo creo que eso ya está desarrollándose y eso con los bonos verdes se ha venido trabajando. Sin embargo, en mi criterio muy personal, el tema tiene que ir mucho más allá. Yo creo que el tema tiene que volver al concepto de Basilea, a los acuerdos de Basilea, en los cuales todos los países tienen que reducir sus emisiones de carbono. Pero ¿qué pasa cuando reducen las emisiones de carbono? Muy seguramente, al bajar los niveles de emisiones de carbono, van a bajar los niveles de productividad. Por eso es que ellos prefieren pagar que otros no produzcan, pero ellos sí seguir produciendo. Eh, en otras, lo que quiero decirte, Lina, es que con bonos o con ayuda de deuda externa no va a rebajar los niveles de contaminación. Y lo que hay que hacer, desde mi humilde óptica, sin ser un ambientalista avesado, lo que hay que hacer es que todos los países bajen sus niveles de contaminación. Petro habló en un principio algo que la gente no lo comprendió. Él habló de decrecimiento económico. Todo el mundo le dijo, uy, pero este tipo sí que no sabe economía. Él es egresado de la universidad externado. Él es economista en principio. Y todo el mundo decía, no, ¿cómo se le ocurre decrecer una economía cuando todo el mundo está creciendo? Y cuando hace como un año yo escuché en un discurso en Harvard al profesor Joseph Stiglitz, expresidente del Banco Mundial, hablando de que no hay que medir las economías hoy en día con el crecimiento del PIB, porque las economías no pueden crecer hasta de manera infinita, porque si es así, los recursos son finitos, por lo tanto habrá un punto donde los recursos se consuman. Entonces hay que mirar otras variables. Entonces hablan de calidad de vida, hablan de la productividad sin daño ambiental, están hablando ya de otros conceptos. Entonces, el concepto que tenía Petro no era loco. Claro, si usted deja de consumir, de producir, voy a dar un ejemplo. Si usted necesita producir 100 sillas, cada silla se come un árbol, pues si produce 100, se va a comer 100 árboles. Pero si produce nomás 50, se van a consumir nomás 50 árboles. Pero eso requiere todo un proceso de ingeniería social, que la gente comprenda de que tienen que disminuir sus niveles de consumo. Todo eso también tiene que estar ligado a otra variable que es la natalidad. Hay que controlar los crecimientos de población. Hubo cosas bárbaras que se hicieron en el pasado. Voy a retomar el caso de Perú, donde Fujimori a una etnia total la esterilizó. Cogió sin permiso de las mujeres, la estelarizaron, le hicieron esterilización a todas ellas. ¿Qué va a pasar con esa etnia? Son unos eh, indios nómadas que viven al norte del país del Perú. Pues sencillo, esa etnia va a desaparecer, porque no va a ser posible mantener la sangre de esas tribus. Eso no lo queremos que se haga de esa manera tan abrupta, pero sí hay que mirar cómo se contrae la cantidad de personas. No es lo mismo alimentar a 1000 personas que alimentar a 100. Por lo tanto, van a consumir menos recursos. Yo sí considero que se requiere una política integrada, natalidad, eh, producción, eh, también terminar ese concepto de que el crecimiento del PIB es lo ideal que debemos de buscar en economía y más bien buscar la calidad de vida de las personas. Por ejemplo, educación,
¿qué es lo que debemos de tener? Mejor educación. Yo estoy de acuerdo, más cobertura, perfecto, pero al mismo tiempo calidad. Hospitales, más sillas para médicos, perfecto, pero ojalá, ojalá más calidad de atención médica. Y así en muchos renglones de la vida del ser humano, como Michael habla, es la economía para la sociedad, de la sociedad para la sociedad. Entonces, eso es lo que yo considero, Lina, que se tiene que hacer. Yo creo que con bonos verdes no solucionamos el problema. El problema hay que solucionarlo con una conciencia desde los estados-nación, porque acordémonos, como nosotros economistas hablamos de bienes públicos globales, hablamos de bienes públicos locales y hablamos de bienes públicos regionales. Y allí hay una producción, hay un uso de factores productivos, de recursos que hay que tener en cuenta para una mejor utilización de lo que disponemos. Más o menos, o la logré enredar un poco más, Lina Marcela. No, quedó ya más claro. Hace mucho tiempo tenía esa duda y pues sí, como usted lo dijo, a él lo tratan de loco por proponer esto y bueno, sí, la natalidad y el consumo, sobre todo el consumismo, es algo que se debería empezar a regular, no en Colombia o en Latinoamérica, no, sino en países que tienen más poder adquisitivo. Perfecto. Roland, ¿qué nos quieres contar? Pues básicamente, siguiendo la lógica en ese sentido, yo diría que, o sea, se debería enfatizar más en la reducción o la disminución de los bienes, en ese sentido, para evitar la contaminación. O sea, con lo que dijo Petro, se debería disminuir más los bienes, la fabricación, y optar por aumentar la calidad de vida de la gente por medio de la educación, de la salud. O sea, enfocarse más en eso en vez de la producción de bienes y de servicios. Sí, eso es lo que nos hablaba Stiglitz. Stiglitz dice, el PIB, ¿qué es lo que mide? Ya ustedes, los que estudiaron el Producto Interno Bruto, el PIB es la sumatoria de todos los bienes y servicios que se generan en la economía. Eso es lo que mide el PIB. Entonces, cuando Petro dice que disminuyamos eso, pues básicamente él requiere una ingeniería, una reingeniería en nuestro comportamiento eh, como seres consumidores, ¿sí? Entonces, preguntarnos la necesidad o la pertinencia de muchos bienes que la sociedad de consumo nos está constantemente bombardeando. Pero es un gran tema, es un tema para seguirle la pista y espero que ustedes los próximos 30, 40 años, ya cuando sean los economistas con un profundo enfoque de lo social y de lo ambiental, podamos hacer más propuestas en ese entorno. ¿Listo, Roland? Listo, profe. Sí, señor. Ok, jóvenes. Nuevamente, muchas gracias. No se preocupen, ya los tengo a cada uno de ustedes en mi lista y cualquier inquietud que tengan del curso o de sus evaluaciones, no duden en consultarme, que tendré tiempo para ustedes. Jóvenes, no me queda más que decirles que muchas gracias y de desearles una feliz noche y mañana un buen día de trabajo. Éxitos. Gracias, profe. Feliz noche. Gracias, lo mismo, joven. Gracias, profe. Gracias, Gracias. profe. Feliz Muchas gracias, noche. profe. Feliz noche. Feliz noche Gracias, a joven. todos. Gracias. Que descansen todos. Chao.